A todos nos suena, ¿verdad? Esa vocecita interior que a veces nos juzga, una especie de crítico implacable que parece que nos vigila sin descanso. Pues bien, Sigmund Freud le puso un nombre a esa voz, el superyo. Y para entender de dónde sale y cómo funciona, lo que vamos a hacer es seguir las mismas pistas que siguió él, como si fuéramos, por un momento, detectives de la mente. Venga, vamos a ello. El punto de partida de Freud, y esto es muy curioso, no fue lo que creemos conocer de nosotros, nuestra conciencia, el yo. Todo lo contrario. Empezó por lo más extraño, por lo que no encaja, el síntoma. Esa sensación, ese pensamiento o esa ansiedad que se siente como un invasor en la propia mente, como si no nos perteneciera. Esta idea, esta frase, lo cambió absolutamente todo. Freud lo llamó una tierra extranjera interior. Es la intuición de que dentro de cada persona hay un territorio que no conocemos, partes de la mente que operan sin nuestro permiso y que de hecho nos son completamente ajenas. Claro, y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque surge una paradoja. A ver, si hay una parte de nosotros que es un completo misterio, ¿cómo narices podemos estudiar la parte que creemos que conocemos? O sea, el yo. Es como, ¿cómo puede el ojo verse a sí mismo? ¿Cómo el que observa se convierte en lo observado? Ese era el gran desafío. La solución de Freud fue muy ingeniosa y, la verdad, a primera vista, un poco extraña. En lugar de ponerse a estudiar la mente sana, se fijó en la mente en conflicto, en la patología. Su idea era que a veces, para entender cómo está construido algo, primero tienes que ver cómo se rompe. Y esta analogía del cristal es simplemente brillante, lo ilustra a la perfección. Freud sugiere que las enfermedades mentales no son roturas que pasan al azar, ¿qué va? Al contrario, lo que hacen es revelar esas líneas de escisión que ya existían en nuestra psique, las estructuras invisibles que nos conforman a todos. La primera gran pista apareció en un sitio totalmente inesperado, en pacientes con lo que él llamó el delirio de ser observados. Estas personas sentían una presencia constante que las vigilaba, que comentaba cada uno de sus actos y los juzgaba. Entonces Freud se preguntó, ¿y si esto no fuera una simple alucinación? ¿Y si fuera la exageración de un mecanismo que en realidad tenemos todos? Y esta es la pregunta que lo cambia todo. El salto genial de Freud fue pensar, ¿y si estos pacientes, en cierto modo, tuvieran razón? ¿Y si esa voz que los atormenta no fuera una invención, sino una parte real de la mente humana que en ellos simplemente se ha vuelto demasiado ruidosa, se ha descontrolado? A partir de esta idea, Freud empezó a darle forma al concepto. Esa agencia interna, ese observador y juez, pues necesitaba un nombre para poder estudiarlo. Y así es como pasamos de un misterioso testigo oculto a un concepto psicológico bien definido. Aquí tenemos la definición formal. Ojo, el superyo no es un ente separado, es una parte del propio yo que de alguna manera se divide para observarlo, criticarlo y guiarlo según ciertos ideales. Es, en resumen, nuestra conciencia moral, nuestro juez interno. Su funcionamiento se puede resumir básicamente en 3 pasos. Primero, nos observa, constantemente, sin descanso. Segundo, nos juzga, comparando lo que hacemos con un ideal de lo que deberíamos ser. Y tercero, nos castiga. Cuando fallamos, nos inunda de culpa y remordimiento. Ahora bien, lo que es realmente interesante es cómo podemos ver este mecanismo en acción. En lo que Freud llamaba melancolía, que hoy en día llamaríamos depresión, el superyo se vuelve un auténtico tirano. Ataca al yo con una crueldad despiadada, desenterrando viejas faltas y generando un sufrimiento inmenso. Y esto demuestra el poder que puede llegar a tener. Vale, entonces, la pregunta del millón es, ¿de dónde viene este juez tan severo? Porque está claro que no nacemos con él. Freud rastreó su origen hasta nuestras primerísimas experiencias en la infancia, y concretamente, a la relación con la autoridad más importante de todas, nuestros padres. La verdad es que es una transformación increíble si lo piensas. De bebés no tenemos ni idea de moral, ¿no? Solo respondemos a si nos dan un premio o un castigo. Pero luego llega la infancia y con ella esa etapa de apegos y rivalidades superintensas con los padres, lo que Freud llamó el complejo de Edipo. Y lo que pasa al superar esa fase es que, en vez de seguir luchando contra la autoridad de los padres, hacemos algo mucho más curioso. La absorbemos. ¡Pum! Su voz externa se convierte en nuestra voz interior. Para entender bien cómo ocurre esto, Freud distingue entre 2 procesos. La elección de objeto es querer tener a alguien, pero la identificación, que es el mecanismo clave aquí, es querer ser como alguien. Al identificarnos con nuestros padres, alteramos nuestro propio yo para acogerlos dentro, y así, justo así, es como se construye la base del superyo.
Así que el punto crucial es este. El superyo es el resultado directo de la resolución del drama emocional más importante de la infancia. Es el legado, la cicatriz psíquica de haber amado y rivalizado con nuestros padres y finalmente de haberlos incorporado a nuestra propia identidad. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Freud se dio cuenta de que el superyo no era solo una cuestión personal o familiar, desempeñó un papel muchísimo más grande, conectando a cada individuo con la historia y la cultura de generaciones enteras. Y aquí es donde la idea se vuelve inmensa, de verdad, porque Freud descubrió algo sorprendente. No absorbemos a nuestros padres tal y como son. Lo que realmente interiorizamos es el superyo de nuestros padres. En otras palabras, heredamos la voz interior de nuestros abuelos transmitida a través de nuestros padres. El superyo es, en esencia, una cápsula del tiempo. De esta manera, el superyo deja de ser solo una voz parental, para convertirse en el canal por el que viajan los valores, las normas y los ideales de toda una cultura. Es el pasado viviendo dentro de nosotros, moldeando nuestro comportamiento de formas que a menudo ni siquiera entendemos. Y a veces esta herencia es tan potente que nos hace actuar en contra de nuestros propios intereses aquí y ahora. Y todo esto nos deja con una pregunta final, bastante inquietante. Si esa voz interior, que nos guía y nos juzga, es en gran parte un eco de generaciones pasadas, una cadena de autoridades que ni siquiera conocimos, ¿qué parte de nuestra conciencia es realmente nuestra? Una pregunta para seguir dándole vueltas. Gracias por haber explorado este tema con nosotros.